Suena, ¿cómo suena ese saxo? Charlie, estás como loco, Bueno, le voy a decir a Guille que conecte a nuestro próximo invitado y que se venga para la mesa, para analizar. Mientras, el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido, recordemos, hace casi 20 años en el Country Carmel de Pilar, con el vecino Nicolás Pachelo y 2 vigiladores como presuntos autores del homicidio, debería comenzar el próximo miércoles. Reiteramos, este miércoles de esta semana debería arrancar el juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce. Lo tenemos a Pachelo y a otros 2 acusados de ser los asesinos. Aunque este inicio podría suspenderse a partir de un fallo judicial que se espera por una disputa planteada entre el tribunal y los fiscales. Bueno, algo técnico, algo que mete un palo en la rueda en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce y que tal vez haga, porque esto hay mucha expectativa, por lo menos a nivel periodístico, en el periodismo, se viene el tercer juicio de María Marta, por María Marta García Belsunce, y otra vez parece que no va a arrancar. Bueno, Guille, gracias por sentarte y estar con nosotros. ¿Cómo le va, Domenech? ¿Bien? Bien. Buenas tardes. Hay un viñolo que está ahí dando vuelta y que está cruzado, pero lo vamos a superar. Bueno, hoy hablamos bastante con Jorge, con Jorge Luis Vidal, hablamos de la policía, de la seguridad, hablamos recién con Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Hoy tenemos un programa muy de análisis, de evaluar, no tanto de protagonistas de noticias. Esta es la sala de situación, en la mesa se sientan no solo los protagonistas de esa noticia, sino también los analistas. Y por eso lo tenemos conectado a Ariel Basile, nuestro amigo, nuestro colega periodista de ámbito financiero que cubre la actualidad política y económica de las provincias. De alguna manera siempre también tratamos de vincularlo con lo que es la justicia. Ariel, buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros en esta sala de situación. ¿Cómo les va? Bueno, yo también agradecido por este espacio. Sí, venía escuchando estos temas policiales y la verdad que en las provincias hubo bastante movimiento en estos días, sobre todo, bueno, en realidad viene de larga data, claro, algunas de las peleas que están dando los gobernadores, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue aquel reclamo de Rodríguez Larreta a la Corte Suprema cuando el Gobierno Nacional le recortó los fondos en 2020 por aquel traspaso de la policía al ámbito porteño. Claro, por la policía. ¿Y en qué quedó eso? Porque él, lo recortaron la ciudad y demás, y Larreta ahora está buscando apoyo de gobernadores. Sí, en realidad Larreta no tiene demasiado apoyo de los gobernadores en general porque de Juntos por el Cambio no hay tantos gobernadores, ¿no? Claro. Estamos hablando de 3 nada más, sí. El de Jujuy, Gerardo Morales, el de Corrientes, que es Gustavo Valdés, y el de Mendoza, que es Rodolfo Suárez. Son los 3 radicales que están de alguna forma, que no firman los reclamos que hacen el resto de los gobernadores pidiendo que le saquen los recursos, ¿no? Que esto lo tiene que dirimir la Corte Suprema. Ya el tema, no hubo avances en las negociaciones. La Corte primero los dijo a Nación y a la ciudad que se sienten a hablar, que se sienten a tratar de buscar una solución, no la hubo, claro. Y ahora se espera este fallo de la Corte. ¿Qué es lo que hicieron los gobernadores? Pero antes, ¿cuál es el tiempo en realidad, el límite? ¿Cuándo debería ya haber una resolución? Bueno, en realidad los plazos ya empiezan a cortarse porque tengamos en cuenta que el plazo de negociaciones ya caducó, digamos. O sea, lo que son las posibles negociaciones, claro, y ponerse de acuerdo no están ya pendientes, con lo cual se espera que el fallo sea inminente. No hay demasiado tiempo como para que esto pueda avanzar en la Corte Suprema. Si bien empieza a dar presiones, ¿no?, a la Corte por ese tema. Y los gobernadores son fundamentalmente los que están presionando a la Corte. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, por un lado, tiempo atrás los gobernadores se presentaron en la causa como parte, como para que los gobernadores peronistas, estamos hablando, ¿no? En este caso, que fueron unos 16, 17, contando algunos que no son de todo frente de todos, pero son sellos provinciales que forman una alianza con el gobierno nacional. En ese caso, los gobernadores lo que están pidiendo es que le saquen los recursos. Y están presionando de varias formas posibles y presentaron una carta en estos días. El lunes pasado se juntaron 16 gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones, que es un lugar donde se suelen reunir habitualmente en el microcentro porteño, y pusieron 2 cartas. Una pidiendo elevar el número de jueces de la Corte Suprema, llevarlo a 25 miembros.
con lo cual están pidiendo una corte que tenga un juez por provincia, por distrito en realidad, contando también a Cava, y un juez adicional en representación de nación. Ese es lo que están tratando de imponer los gobernadores, pero sobre todo, porque no tiene demasiado asidero hoy esa propuesta, teniendo en cuenta que hablan de federalizar la corte y hoy solamente no es un solo representante de la corte es de Cava, pero después sobre todo lo que están pidiendo es esto, ¿no? Es poner presión para que el fallo de la corte para los fondos de Cava sea favorable al reclamo de nación, ¿no? Que no avance el reclamo de Rodríguez Larreta en la quita de recursos, que es de un 3,5 que le había traspasado Macri en su momento para el traspaso de la policía. Alberto Fernández se lo recortó a 2,3 cuando fue aquel inconveniente con los policías bonaerenses que reclamaban que hubo un paro muy grande, recuerdan, en la gestión de Alberto Fernández. Bueno, ahí fue que le quitaron recursos a Cava y se los dieron a Axel Kicillof, diciendo que los recursos que le había dado Macri eran excesivos, que los gastos por la policía porteña no eran tales y que estaba sobredimensionado esa cuestión. ¿Por qué decimos que no tiene tanto asidero? Primero, bueno, por esta cuestión, y segundo, porque va a ser muy difícil que después los gobernadores logren los 2/3 del Senado que se necesitan para poner a cada uno de los nombres que quieran poner después, ¿no? Que es una de las cuestiones que son clave después en términos políticos, es que haya acuerdo en el Senado, que es el que define los nombres de los jueces de la Corte Suprema, para poder poner esos nombres. Con lo cual se entiende más que nada que es una presión que están poniendo como para que la Corte Suprema, cuando tenga que dar su veredicto sobre este tema, tenga en cuenta esa opinión de los mandatarios, que también avanzaron sobre otro punto sobre Cava, ¿no? Que fue el tema de los subsidios al transporte. La semana pasada hubo paros de transporte en todo el país, menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto disparó una crisis en los gobiernos provinciales, muchos gobernadores salieron a atacar no solamente a los gremios de los transportistas, sino también al gobierno nacional, de alguna forma, en estas tensiones que hay dentro del Frente de Todos, diciendo que no podía ser que el AMBA, en este caso también incluye al conurbano bonaerense, capital más el conurbano, se llevara tantos recursos de subsidios al transporte, donde hoy se reparten 85% al área metropolitana y el 15% restante se divide entre el resto de las provincias. Esto lleva, por ejemplo, que San Juanín Uñac haya dicho que por mes a las provincias le dan, por año 24.000 millones y el AMBA recibe 46.000 millones, pero por mes. O sea, para tener una idea de la plata que se está hablando, con boletos que en Buenos Aires el mínimo es 18 pesos y en lugares como Córdoba, Rosario, subió a más de 60 en estos días. Ariel, discúlpame, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, más allá que los gobernadores insisten, por ejemplo, con este proyecto para aumentar la cantidad de miembros de la Corte, con el tema del transporte, subsidio, o sea, ahí vos pensás que hay una táctica casi coordinada de ellos para federalizar la situación en muchos asuntos que en realidad va en contra de lo que históricamente siempre pasa en la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí, hay como se está retomando esa bandera del federalismo, como la palabra federalismo empieza a aparecer cada vez más en los discursos. En este caso, el tema del transporte también se habla de federalizar los subsidios al transporte, de cortar las inequidades, de dejar de tener esa mirada centralista. Apunta por ese lado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, de esos paros y de esas críticas que salieron los mandatarios provinciales, ya se presentaron proyectos en el Congreso, y uno es el de San Juan, que justamente se llama Fondo Único del Sistema Federal de Distribución, bueno, un nombre largo, pero que apunta justamente a que el dinero se distribuya de forma equitativa entre todas las provincias, en realidad con algunos parámetros, ¿no? Como cantidad de transportes registrados, cantidad de trabajadores, kilómetros recorridos, bueno, una serie de parámetros, pero que frenaría este 85-15 que hoy están viendo los gobernadores, que firmaron, decíamos, ¿no? Esta carta en el CFI con estos dos puntos: reparto de subsidios y también el tema de la Corte. Lo de transporte tiene algún consenso mayor entre todo el arco político, ¿no? Porque, de hecho, también presentaron un proyecto muy similar que se llama Boleto Federal, Alfredo Cornejo, que fue exgobernador de Mendoza, titular del Radicalismo Nacional, en alianza con el schiarettismo, con Alejandra Vigo, que viene del sector del gobernador de Córdoba, que no es muy afín a Alberto Fernández ni a la Casa Rosada, no es un peronismo medio autónomo,
pero bueno, viene de ese lado y también con algún otro representante de Juntos por el Cambio. El tema de boleto, están casi todos de acuerdo de que se tiene que cortar y que no puede ser que el boleto salga 70 pesos en el interior y 18 en la ciudad de Buenos Aires. En eso hay como bastante consenso. Lo de la Corte, no, la Corte no pasa de los gobernadores peronistas, más que nada en una presión. Así que eso es un poco el mapa. En ese escenario, ayer se reunieron en Tucumán todos los gobernadores del Norte Grande, que es una de estas ligas que empezó a hacer estos reclamos para quitar de los subsidios, no solamente en transporte, sino también en energía. Piden, así como el sur tiene una tarifa diferencial de gas por el frío, que en el norte haya una tarifa diferencial eléctrica por el calor. Bueno, piden varias cosas, ¿no? Una agencia de exportaciones, bueno, es bastante amplio el tema. Se esperaba que viajara Alberto Fernández, no viajó. Sí viajó Mansur, que bueno, era medio local porque también es tucumano. También viajó el ministro del Interior, Guado de Pedro, y algunos otros ministros del gabinete. Y se habló, por supuesto, nuevamente de estos temas, pero sí hay que decir, en esta cuestión de las tensiones que empiezan a asomar por el caso de Larreta y las críticas que le hacen los gobernadores, que, bueno, fueron públicas esta semana, lo han Zamora, el de Santiago del Estero, Alicia Kirchner, el riojano Quintela, han apuntado directamente contra Larreta por este tema de la disputa en la Corte. Llevó a que ese ámbito que reunía también a radicales y peronistas, porque estaba Morales, estaba Valdés, junto con varios gobernadores peronistas, peleando todos más o menos por lo mismo. Bueno, ya esta reunión no estuvo ni Morales ni estuvo Valdés. Morales, por lo pronto, mandó a su vice, Corrientes no mandó representación, con lo cual ya empieza a haber esas fricciones también en esta liga de mandatarios que parecía como homogénea, ¿no? Que parecía que todos tiraban para el mismo lado. Ariel, bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros, por estar en esta sala de situación. Gracias por este panorama federal de cada provincia. Bueno, no, tratamos de hacer de acaparar bastante. Guille, la verdad que acá sí. Un placer escucharlo, Ariel. Y bueno, queda a tu cargo. A ver. Sí, no. Que venga un día, que venga a visitarnos. Sí, ¿no? Le estoy metiendo presión para que puedas venir, Ariel, algún día acá y hagas tu columna. Y nos metemos en seguridad también. Está bueno esta pata de justicia, seguridad que le das a todo. Y después ya, bueno, con el panorama más económico de algunas provincias. Así que, perfecto, obviamente, vamos a coordinar con Guille que vengas acá. Y obviamente también vamos a preparar la próxima salida telefónica, en todo caso, no podés. ¿Cómo no? Grande, Ariel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Ariel Basile, entonces, periodista de ámbito financiero, ya tiene la presión entonces de venir la próxima aquí al piso, pero más presión tiene Guille de invitarlo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema y venimos? Un temita sí, porque vamos. te quiero tocar un par de temas. Dale. Y ya nos quedan pocos minutos.